Eskerrik asko, legebiltzarburu Andrea. Antes que nada, resolvamos una falacia sobre la presunta incompatibilidad de la vía penal con otras vías, sean disciplinarias o políticas. La señora Llanos mencionaba el artículo 91, punto 5 de la Ley Vasca de Policía sobre el régimen disciplinario, pero solamente nos leía la mitad de este artículo. Dice: la iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Policía del País Vasco no impedirá la instrucción por los mismos hechos de la información previa o expediente disciplinario correspondiente, con la adopción, en su caso, de la suspensión provisional de los expedientados o de las demás medidas cautelares que procedan. Demás medidas cautelares que procedan. No obstante, la resolución definitiva será una vez recaída sentencia firme vinculando a la Administración a la declaración de hechos probados. Repito, adopción de medidas cautelares. ¿Se han adoptado? Pregunto, ¿se han adoptado? Tanto a los presuntos perpetradores como a los que han cometido negligencias, como a la garantía de que los protocolos, si se estaban utilizando mal, tendrían un responsable, pero si los protocolos se estaban utilizando bien, el problema está en los propios protocolos, el problema está en las propias instrucciones. No es incompatible con la propia ley en la mano, es cuestión de mera voluntad. Más aún cuando ya se dice desde instancias jurídicas que dejarán flecos, que dejarán pelos en la gatera sin resolver, y que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, se deberían de retomar en sede parlamentaria para seguir profundizando y para seguir dirimiendo la verdad, la justicia en torno a esos hechos. Hoy la respuesta que ustedes den con su voto no será a favor o en contra de este parlamentario, no será a favor o en contra de una propuesta de H. Bildu. Será a favor o en contra de establecer la verdad. Será a favor o en contra de la necesidad de sentar justicia en toda su extensión. Hoy estarán a favor o en contra de la oficina del Ararteko, que hablaba de irregularidades y de la necesidad de resolverlas mediante un control político. Hoy estarán a favor o en contra de Amnistía Internacional, que apuntaba a la necesidad de un monitoreo externo, en este caso, que se me ocurre debería de ser en órgano parlamentario. Pero sobre todo estarán a favor o en contra de Íñigo Cabacas, a favor o en contra de lo que la familia nos reclamó aquí, a favor o en contra de la sociedad horrorizada con este caso, que demanda una respuesta y no actitudes huidizas, escapistas, actitudes como los tres monos que no oyen, no ven, no dicen, o peor aún, señor Unzalu, que no quieren oír, no quieren ver, no quieren decir. Hoy actuarán a favor o en contra de su palabra dada. El señor Maneiro dijo ante la familia: se debe exigir y hacer todo lo posible, de acuerdo. La señora Nerea Llanos dijo en la comisión: se debe averiguar lo que pasó y, segundo, tomar todas las medidas, todas las medidas. El señor Unzalu dijo: somos los más decididos adalides de que se ponga negro sobre blanco, los más decididos. El señor Iturrate dijo: nos exige a todos y a los responsables públicos mucho más un especial esfuerzo que es lo que se reclama en esta proposición no de ley. No nos mueve más interés que determinar lo que sucedió, por qué sucedió y quién tuvo la responsabilidad material y política de que sucediese. Si era un escopetero, un mando o los responsables políticos que redactan los protocolos. No es función del Parlamento establecer la verdad y la justicia. ¿De verdad? ¿De verdad? Eso se ha dicho desde este atril. ¿De verdad? Hoy dirimimos qué Ertzaintza queremos. Hoy determinamos quién manda en la Ertzaintza. ¿Mandan los agentes que blanden una escopeta? ¿Se autorrigen por sí mismos? ¿Manda en la Ertzaintza quienes dan las órdenes operativas concretas? ¿O están a su vez sometidos al poder político? ¿Mandan los políticos sobre la Ertzaintza? ¿O lo manda lo que es fortuito? ¿O manda lo accidental? ¿Manda la mala suerte? ¿Manda un cúmulo de circunstancias lamentables? ¿Manda un hecho puntual? ¿Manda un error irreparable en la Ertzaintza? ¿Manda un resultado trágico? ¿Manda el azar de la trayectoria de una pelota de goma?
¿Manda un proyectil mortal de itinerario incierto? ¿Quién manda? Díganmelo ustedes y que comparezcan ante esta ponencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.